El pez mascota amado del tirano discapacitado. Capítulo 23. Bañarse con el pez. Li Yu desconocía por completo que Chu Yanyu, que fue rechazado en el acto por Jin Wan, utilizara esa forma de mesa redonda para entrar en la finca. Los protagonistas Gon y Shou no consiguieron encender las llamas del amor. Li Yu quiso preguntar al sistema Kaka, ¿causaría eso algún problema para el futuro de Jin Wan? Li Yu llamó voluntariamente: Sistema, ¿qué pasa si se cambia la trama? Jin Wan no estaba interesado en Chu Yanyu. Li Yu no pudo evitar sentir que algo no parecía estar bien. El sistema, que siempre se hizo el muerto, por una vez dejó de hacerse el muerto. El anfitrión solo tiene que completar sus propias misiones de linda mascota. Eso es todo. Esto era decir que mientras hiciera sus misiones como pez, aunque la trama cambiara hasta quedar incorregible, ¿no importaría en absoluto? Li Yu estaba algo excitado. Al principio le preocupaba que este sistema Kaka organizara algunas tareas para que él hiciera de casamentera para Jin Wan y Chu Yanyu. Sin embargo, ahora que se enteró de que no tenía que preocuparse por la trama en absoluto y que estaba bien si Jin Wan no lo involucraba en el romance masoquista con Chu Yanyu, de todos modos, a Jin Wan no le gustaba Chu Yanyu. A su vez, a Chu Yanyu tampoco le gustaba Jin Wan. No es que un pez pueda presionar a dos personas y obligarlas a gustarse. Por primera vez, Li Yu sintió que tener un sistema a su lado no era algo malo, incluso si el sistema siempre lo fastidiaba. Estaba bien. Mientras lo celebraba, el sistema se lo recordó adecuadamente. El cambio de la trama afectará a los acontecimientos posteriores. Las tramas no relacionadas seguirán ocurriendo como siempre. Las tramas relacionadas se modificarán. Por favor, esté preparado mentalmente, anfitrión. Debido a este cambio, las cosas no serán como las que conoces. Era raro que el sistema Kaka hablara tanto a la vez. Li Yu sintió que estas palabras sonaban bastante razonables. En la novela original había muchos acontecimientos que se desarrollaban en torno al romance masoquista de Jin Wan y Chu Yanyu. Si Jin Wan ya no le gustaba a Chu Yanyu, entonces esos eventos se verían naturalmente afectados. Eso era el llamado efecto mariposa. Como pez, el corazón de Li Yu fue muy generoso. No hay problema, estaré bien preparado. Pero, ¿afectaría el ascenso de Jin Wan al trono? ¿Y si el aleteo de esta mariposa fuera demasiado violento y afectara por un tiempo la oportunidad de Jin Wan de convertirse en un emperador? Teniendo en cuenta el estatus de Jin Wan como hijo de la primera esposa, así como su distancia con otros príncipes, si no pudiera convertirse en emperador en el futuro, el resto de sus días definitivamente no acabaría bien. Li Yu seguía deseando que Jin Wan se convirtiera en emperador. Sistema. No importa cuál sea el proceso, ascender al trono es parte del aura del protagonista. Li Yu. Con estas palabras, Li Yu sintió que su mente se tranquilizaba. Debido a esto, planeó estudiar cuidadosamente cómo llegar a un entendimiento más profundo con el tirano. Li Yu. Oh sí, ya que me respondiste, también puedes ayudarme a resolver este rompecabezas. Creo que ya entiendo bastante bien a Jin Wan. Entonces, ¿qué es exactamente lo que cuenta como un entendimiento más profundo? Sistema. Efectivamente, se trataba de un sistema Kaka que siempre fingía estar muerto en cuanto se mencionaba la misión. Inmediatamente se negaba a decir nada más. Sin embargo, Li Yu se despidió cortésmente del sistema. Después del salir del sistema, la conciencia de Li Yu volvió a su cuerpo. Se encontró con que Jin Wan le sacaba de la pecera una vez más. Su problema de dormirse al azar seguía ocurriendo aquí y allá. Cada vez que ocurría su malestar, Jin Wan siempre lo vigilaba. Li Yu estaba acostumbrado a ello. Jin Wan también estaba acostumbrado. Li Yu movió su cola para expresar que estaba animado y con buena salud. Sin embargo, Jin Wan seguía con las cejas fruncidas. Lo más probable es que cuando levantó a Li Yu, tocó accidentalmente el estómago de Li Yu y sintió que no parecía estar bien. Actualmente seguía acariciando el estómago del pez repentinamente. Li Yu. Las acciones de Jin Wan le hizo darse cuenta. Li Yu recordó que su estómago, originalmente plano, se sentía algo hinchado. Así es, cuando se transformó en un humano, se llenó. Después, cuando cambió de nuevo a un pez, su estómago tampoco se deshinchó. El sistema probablemente no notó este problema con su estómago. Esto fue porque comió demasiado, no es un problema real. Li Yu tenía una expresión en su corazón, pero no podía expresarlo. Jin Wan acarició el estómago del pez con una expresión extraña durante un rato,
pensando que este pez estaba enfermo de nuevo. Llamó a alguien para que viniera a echar un vistazo. Los sirvientes encargados de comprobar la enfermedad del pez anterior estudiaron ahora el estómago distendido de la pequeña carpa con atención. Uno de los criados se secó el sudor de la frente y dijo: Su Alteza, este pez probablemente comió demasiado. Otro sirviente también expresó: se le pasará después de nadar un rato. No es como que el pez esté embarazado. Los sirvientes de la escena desearon poder sacarse los ojos. Este pez era macho. ¿Por qué Su Alteza pensaría eso? Li Yu. Las palabras del sirviente sorprendieron a Li Yu. ¿Qué? ¿Embarazado? ¿Estaba Jingwan sospechando que tenía pececitos? ¿Cómo puede ser eso? Los hombres no pueden quedar embarazados. Los peces machos tampoco pueden dar a luz a pececillos. Jingwan lo crió todo este tiempo. No lo digas, ¿Jingwan confundió su género? Li Yu estalló de ira y se infló como un pez globo. Después de examinar la enfermedad de Li Yu, Jingwan le empujó personalmente a nadar para digerir la comida. Li Yu se aferró a la mano de Jingwan sin querer siquiera moverse. Afortunadamente la comida que comió como un humano no le provocó indigestión después de volver a transformarse en un pez. Li Yu volvió rápidamente a la normalidad y empezó a moverse ágilmente, vigoroso como un dragón animado. El recuperado Li Yu se olvidó rápidamente de estar enfermo y empezó a pensar en cosas que pueden ayudarle a alcanzar un entendimiento más profundo. Recordó un viejo dicho de cuando estaba en la era moderna: cuando los hombres quieren llegar a un entendimiento más profundo, deben remojarse juntos. Li Yu creía que esto podría ser un gran avance. No hay nada malo en intentarlo. Decidió que iba a tomar un baño con Jingwan. Ya terminaron de compartir la cama, solo es bañarse juntos. No debería ser difícil, ¿verdad? Jingwan estaba incluso dispuesto a colocarlo en la almohada de Jade. El otro no debería ser tacaño a la hora de colocar a Li Yu en un cubo de baño. Por supuesto, el requisito previo era que Li Yu no tocara directamente el agua caliente. De lo contrario, se convertiría en un pescado al vapor. El miedo al agua caliente se solucionó fácilmente. El lavadero definitivamente tenía un cucharón o algo para recoger el agua caliente. Li Yu no pudo evitar pensar: si pudiera convertirse en un pez de aguas termales, entonces la tarea sería fácil. Tal vez, sintiéndose sin palabras, el sistema no respondió en absoluto. Ese día, cuando Jingwan fue a bañarse, Li Yu saltó de un lado a otro con más pasión que antes. Wang Shi sostenía el retrato de Li Yu en el exterior, con una expresión despiadada, tratando de averiguar cómo atrapar a esta persona. Cuando se dio la vuelta, vio a la pequeña carpa. Su rostro floreció instantáneamente como una flor. «Pequeña cosita, quizás ¿quieres ir a bañarte con Su Alteza?» Li Yu se subió al borde de la pecera. Para completar esta tarea de compresión profunda, estaba dispuesto a renunciar a todo. Volviéndose a convertir en una cosita desvergonzada, empezó a hacerse lindo y soplar burbujas a Wang Shi. Wang Shi habló con Jingwan. A Jingwan también le pareció extraño. Después de empezarlo un momento, lo permitió y ordenó a la gente que hiciera los arreglos correspondientes. Wang Shi tomó un gran cucharón de madera y sacó a la pequeña carpa y el agua correspondiente de la pecera y la llevó al lavabo. Allí, Jingwan también hizo los preparativos. Había muchos lavabos de carbón colocados en el lavabo, lo que hacía que el lugar fuera agradable y cálido. Un cubo de lavado de la altura de una persona estaba colocado detrás de un biombo en el centro de la habitación. Jingwan se sentó dentro del agua mientras llevaba una sola capa de ropa. Indicó a Wang Shi que introdujera el cucharón de madera en el agua. El cucharón de madera transportó a la pequeña carpa mientras flotaba en el interior del cubo. De este modo, parecía que Jingwan se estaba bañando en el interior del cubo, mientras el pez se bañaba también a un lado en el cucharón de madera. Li Yu chapoteó alegremente dentro del cucharón. Quiso nadar hacia Jingwan. Sin embargo, el cucharón de madera era mucho más ligero que la taza de té en la que estaba acostumbrado. Como ya estaba en el agua y además estaba lleno de agua, era difícil controlar su fuerza. Li Yu no fue capaz de mover el cucharón hacia adelante, sino que lo hizo girar en círculos. Después de unas cuantas vueltas, Li Yu incluso se mareó un poco. Sonriendo, Jingwan levantó la mano para detener el cucharón que giraba sin cesar. Después de que Li Yu se despejó, vio inmediatamente el bello rostro de Jingwan. Bajo el chorro de agua que goteaba, parecía aún más llamativo. Li Yu vio incluso gotas de agua que rodeaban por el lado de la cara del otro, deslizándose lentamente por su manzana de Adán.
Con un movimiento de tragar junto a su nuez de Adán, la gota de agua cayó. Liyu, evidentemente, esta vez no mordió al azar, pero tuvo la misma sensación de ser cocinado al fuego que antes. Definitivamente es porque estaba lavando en agua caliente. Liyu enterró la cara en el agua dentro del cucharón de madera, sintiéndose algo avergonzado. Date prisa y cálmate. Este era un pez dispuesto a todo con tal de completar sus tareas. No podía dejarse seducir por la belleza de su maestro. Liyu levantó la cabeza y quiso nadar más de cerca. Esta vez el cucharón de madera no giró en círculos. Debido a que usó demasiada fuerza bruscamente, empezó a inclinarse hacia un lado completamente desprevenido. En un instante, estaba a punto de inclinarse. Ese fue realmente un momento de, si no te apuntas a la muerte, entonces no morirás. El agua caliente se vertió al instante en el cucharón de madera. Liyu pensó trágicamente, así que además de convertirme en huesos de pez y cenizas de pez, también podría morir convertido en un pez al vapor. Esta agua... ¿Esta agua no está caliente? Liyu quedó un rato en el agua caliente. Sorprendentemente, descubrió que aún podía chapotear. El agua que venía delante del cubo de lavado estaba fría. ¿Qué está pasando? Liyu salió con cautela del cucharón de madera inclinado y se metió en el mismo cubo de baño que Jingwan. No tardó en entenderlo. Como quería jugar dentro del cubo de baño, Jingwan cambió toda el agua caliente del interior del cubo por agua fría. Maestro, ¿cómo puede ser tan bueno con este pez? Liyu movió un poco la cola y quiso nadar más cerca de su maestro. Era raro que un hombre y un pez pudieran acercarse tanto sin trabas y sin frenos. Con su boca formándose en una sonrisa, Jingwan ahuecó un puñado de agua y la vertió sobre la cabeza de Liyu, como si se vengara del pez por haberlo salpicado innumerables veces antes. Gran malvado, ¿cómo te atreves a burlarte de este pez? Liyu sacudió las espumas del agua de la cabeza. Jingwan seguía riéndose con maldad y parecía muy satisfecho consigo mismo. Liyu nunca había visto este tipo de expresión en la cara del otro hombre. Sintiéndose febril, se acercó nadando con un whoosh, abrió la boca y empezó a morder al azar. Tanto el hombre como el pez empezaron a salpicar agua. En un principio, Wang Shi estaba algo preocupado por el hecho de que Jingwan se sumergiera en agua fría, preguntándose si su cuerpo sería capaz de soportarlo. Sin embargo, el agua había sido colocada en una habitación calentada con carbón durante un tiempo. El frío debería haberse disipado. Por no mencionar que, en invierno, Jingwan a veces practicaba específicamente artes marciales en agua fría, así que debería estar bien. Por si acaso, Wang Shi todavía hirvió un poco de sopa de jengibre para deshacerse del frío que tenía preparada de antemano para Jingwan. Sentía que después de la llegada de del pequeño pez maestro, Su Alteza se había vuelto mucho más animado. Al oír los ruidos procedentes del interior, Wang Shi se sintió sinceramente feliz por Jingwan. Después de tomar el baño, Liyu fue llevado de vuelta por Jingwan en el cucharón de madera. Liyu soltó una risita tonta de felicidad. Su tarea se completó y se refrescó justo cuando él y Jingwan empezaron a bañarse. Efectivamente, para que los hombres se entendieran más profundamente, debían remojarse juntos. Eso era cierto. Esperando hasta la noche, Liyu fue a ver su recompensa. Cuando se anunció esa tarea, su estado de ánimo no era muy bueno en ese momento, así que no prestó atención específica a la recompensa. Sin embargo, el sistema Kaka ha dado incluso una almohada de pescado como recompensa antes. Liyu pensó que era mejor no anticiparse demasiado. Cuando recibió la recompensa esta vez, fue muy parecido a cuando recibió el espacio interdimensional. Un rayo de luz se reunió bajo este pez y luego desapareció. Liyu bajó la cabeza inmediatamente para echar un vistazo. Al lado de la escama de pez de jade, que representaba el espacio interdimensional, había otra escama de pez de aspecto casi similar. Liyu, ¿para qué sirve esto? Las dos escamas eran muy similares y estaban colocadas una al lado del otro. ¿Qué pasaría si en el futuro pulsara la que no es? Liyu intentó pinchar la nueva escama. No sintió nada especial. Al segundo siguiente, sintió que todo su pez se hizo más grande. Liyu miró sorprendido hacia su aleta. Su aleta se había convertido en una mano humana. Sistema, ¿qué está pasando? Liyu estaba extremadamente encantado. Se tocó alegremente la cara. Sus mejillas eran suaves, sin escamas de pescado. Aunque no sabía la razón, se había convertido en un humano. ¿Esto era lo que decía el sistema antes? Si seguía haciendo la tarea principal, ¿podría convertirse en un humano?
¿Se había recuperado por completo? Es muy lamentable informarle, anfitrión, que esto es solo una habilidad. El sistema tardío empezó a explicar por fin. Liyu, ¿habilidad? Sistema. La misión principal cada vez es más complicada. Será más difícil avanzar sin convertirse en un humano. La recompensa esta vez te dio una habilidad. Es un método que debe utilizarse para mantener la forma humana. Cada día puedes usarlo una vez, cada vez solo durante 1 hora. Liyu, ¿qué clase de habilidad era esta? Su efecto era más corto que el de la medicina de cambio de forma. Sin embargo, poder usarla una vez al día, todos los días. Así, ¿no dijiste que solo había una porción de la medicina de cambio de forma? El sistema volvió a fastidiar al pez. Si supiera de antemano que la recompensa por esta tarea le permitía cambiar de forma durante 1 hora todos los días, no habría sido tan calculador y tacaño con todo el uso de la medicina de cambio de forma. Sistema. La recompensa por la medicina de cambio de forma que te permite volver a convertirse en un humano durante 2 horas, solo puedes obtenerla una vez. Esta recompensa se convertirá en una habilidad. Si el anfitrión no la quiere, siempre puede renunciar a ella. Liyu se apresuró a decir, ¿quién ha dicho que quiero renunciar a ella? Lo he obtenido con todo mi esfuerzo. Liyu protegió la zona de escamas de pescado con firmeza. No tenía escamas de pescado en forma humana. Las escamas de color jade se transformaron en 2 huellas de escama bajo sus brazos. Sistema. Entonces, por favor, utiliza la habilidad de forma apropiada. Anfitrión, el siguiente paso es la última de la misión, el pez mascota del tirano. Cuando lo termines, todos los atributos del anfitrión se duplicarán. La capacidad de su espacio interdimensional será de +1. Podrás iniciar una misión de rama, convertirse en un koi. ¿Está por fin a punto de terminar completamente una misión? Las recompensas sonaban bastante generosas solo con escucharlas. Después de eso, incluso puede comenzar la tan esperada tarea de koi. Sin embargo, ¿cuál era este último paso? Dentro del mundo del sistema, las palabras de la misión, el pez mascota del tirano, respondieron dejando salir una luz dorada. Liyu examinó cuidadosamente el último paso de esta misión. El último paso, compartir un encuentro íntimo con el tirano. No había instrucciones específicas. Liyu de repente tuvo un mal presentimiento. Espera, ¿es este encuentro íntimo un tipo de encuentro íntimo en el que estoy pensando? Sistema. Por favor, piénselo usted mismo, anfitrión. Liyu. Pues bien, el sistema ha empezado a fastidiar al pez en un momento crucial una vez más. Liyu se paseó por el interior del sistema durante un rato. El límite de tiempo de su forma humana llegó rápidamente a su fin. Liyu volvió a su forma de pez. La transformación esta vez se debió a una habilidad, no a la medicina, así que Liyu no se sintió fuera del lugar en absoluto. Después de volver a cambiar, las escamas de pez de jade perdió momentáneamente su brillo, indicándole que ya no podía usarla hoy. Con esa habilidad, Liyu podía volver a transformarse en un humano de vez en cuando. Sin embargo, debió utilizarla con precaución. Jingwan le estaba buscando por todas partes. Liyu no podía parecerse al azar sin preocuparse. Hablando consigo mismo, Liyu salió del sistema. Afortunadamente se transformó temporalmente en un humano dentro del sistema. En la realidad no había cambiado. Tal vez el sistema lo ayudó aquí. De lo contrario, la escena de una persona grande y viva inconsciente dentro de una pecera habría sido definitivamente aterradora. La misión El pez mascota del tirano ya había avanzado hasta el último paso. Solo faltaba un paso más para concluir completamente una de las misiones principales. La distancia que le separaba de volver a transformarse realmente en un humano estaba cada vez más cerca. Para terminar la misión, Liyu tenía que hacer todo lo posible para lograr este encuentro íntimo. Y el encuentro íntimo en el que estaba pensando era boca a boca. Con la taza de té colocada en el suelo, Liyu saltó rápidamente a la pecera de la cama. Ya era la mitad de la noche. Jingwan estaba dormido. Liyu examinó la forma de los elegantes labios del otro. Recordó cuando los mordió accidentalmente en el pasado y cómo iba a disculparse trayendo su comida para peces. Pero ahora estaba a punto de hacerlo voluntariamente, una cosa tan embarazosa. No hay necesidad de pensar demasiado. Esto es solo una misión. Liyu se amonestó a sí mismo implacable. Además, él y Jingwan podrían considerarse buenos amigos, ahora que compartieron un baño juntos. Debería atacar mientras el hierro está caliente. Terminar el último paso o de lo contrario, podría sentirse aún más embarazoso en el futuro. La pequeña carpa se convenció a sí misma y saltó sobre la almohada de jade. Cerrando los ojos, movió lentamente su boca de pez hacia adelante.
Sin embargo, este tipo de cosas, que podrían hacerse fácilmente de forma accidental, por el contrario, se hacía mucho más difícil al intentarlas deliberadamente. Liu sintió que si se inclinaba lo suficiente, sin embargo, todavía no tocó la suave sensación que había en sus recuerdos. Al abrir los ojos, descubrió que Jinwan se había dado la vuelta. Liu, saltando de nuevo. Liu saltó hacia el otro lado e hizo todo lo posible para extender su boca de pez, y luego extender su boca de pez un poco más. Todavía no lo tocó. Liu abrió los ojos de nuevo. Jinwan también abrió los ojos por casualidad. Con una conciencia culpable, Liu comenzó inmediatamente a mover su cola frenéticamente, sin considerar el tiempo, el lugar y la situación, vendiendo sus encantos de pez. En conclusión, la almohada de jade fue golpeada varias veces muy fuerte. Liu, ¿qué hago? Lo más importante es que Jinwan se había despertado por los saltos del pez. Cuando se despertó, inmediatamente vio a este pez tumbado en su almohada, moviendo la cola salvajemente. Jinwan todavía estaba medio dormido. Aturdido, acercó la taza de té más cercana a él y colocó el pez dentro de la taza. Luego, tras dar unas ligeras palmadas en la cabeza del pez, volvió a caer en un profundo sueño. Liu, ¿Quién puede decirle qué significan las palmadas en la cabeza? Liu no se atrevió a extender más su boca al azar. Tenía miedo de volver a despertar a la persona dormida frente a él. Olvídalo, todavía hay una próxima oportunidad. No tenía prisa. Liu se acostó al lado más cercano de Jinwan y también se quedó dormido. Un invitado inesperado se presenta en la finca Jin. Debido a la fría personalidad de Jinwan, este no invitaría voluntariamente a nadie. Normalmente solo había dos tipos de personas que venían a la finca Jin: la gente del Palacio Imperial que venía a transmitir el edicto imperial, es decir, la gente que venía por asuntos oficiales. El otro tipo era el heredero de la finca Chen, Ye Qinhuan. Este heredero amaba el ruido y la emoción y era completamente incompatible con la preferencia solitaria de Jinwan. Sin embargo, no temía en absoluto el rostro frío de Jinwan y se acercaba a menudo a jugar. Cada vez que llegaba el heredero del estado del Palacio Chen, la cara de Jinwan se volvía negra como el fondo de una olla. Ye Shixi no solo no tenía miedo, sino que incluso estaba bastante contento, porque era el primo de sangre de Jinwan. Jinwan puede decirle a otras personas que se pierda, pero no puede decirle a su propio primo que se pierda. Como mucho, lo único que podía hacer era ordenar a los guardias imperiales que agarraran a Ye Qinhua por el cuello y lo echaran físicamente. Durante el banquete de la finca Jin, la primera vez, Ye Shixi no apareció por asuntos oficiales. Realmente lamentó no poder llegar en persona para unirse a ese emocionante evento. Cuando tuvo tiempo libre un día después, se pasó inmediatamente a visitarlo. Escuchó que Jinwan estaba criando una mascota, e incluso era un pez. Ye Qinhua vino específicamente para mostrar a su propia mascota. El heredero del Palacio Chen crió a un perro. Sintió que a partir de ahora, al menos en el área de las mascotas, él y Jinwan tenían algunas cosas más de las que hablar. Guiando a su perro, Ye Qinhua siguió a Wang Chi para ver a Jinwan. Al ver a su propio primo, Ye Qinhua ni siquiera necesitó la ayuda de Wang Chi. Encontró él mismo la silla y se sentó en ella animadamente. En cuanto abrió la boca, preguntó por el pez. Tianchi, ¿realmente comenzaste a criar un pez? Jinwan miró brevemente al gran y alto perro peludo que había detrás de Ye Qinhua. El perro llevaba un pesado collar de oro puro alrededor del cuello. Por primera vez, Jinwan no echó a su primo fuera inmediatamente. En su lugar, le indicó a Wang Chi que trajera la pecera. Después de que la pecera de cristal que fue regalada por el emperador llegara a la finca Jin, no había sido movida porque esta pecera no solo era grande, sino también pesada. Moverla no era conveniente. Sin embargo, debido a la llegada del heredero del estado del Palacio Chen, Jinwan acabó queriendo mover la pecera. Wang Chi pensó con humor exasperado. Ya que Ye Shixi intentó presumir delante de Jinwan en primer lugar, por supuesto, su Alteza tenía que presumir a su vez. En realidad, también era factible llamar a Ye Shixi a la habitación para que viera al pez, pero ¿quién dejaba que a Jinwan le disgustara el perro de Ye Shixi? Además, ¿cómo puede ser tan diferente ver al pez dentro de la habitación como verlo afuera? Ye Qinhua no esperó demasiado tiempo. Lo que rápidamente lo recibió fue una pecera de cristal de la altura de una media persona. Ye Qinhua abrió mucho la boca y se olvidó de cerrarla.
No era porque Jessie nunca hubiera visto el cristal antes, sino por todas las gemas preciosas colocadas dentro de la pecera. Prácticamente cegaron los ojos de Jake Juan. Sin embargo, lo que estaba criando dentro de la pecera era solo una pequeña carpa gris extremadamente ordinaria. ¿También has tirado toda tu cartera a la pecera?, Jake Juan murmuró. A Jessie no le importaba especialmente lo valioso y preciosa que era la mascota. Jinwan, que podía mimar a un pez hasta este punto, era mucho más extraordinario que el propio pez. Al principio mostró su propio collar de oro en el cuello de su perro, pero en comparación con la pecera de Jinwan, no contaba realmente con nada. En definitiva, el collar de oro tenía un precio. Mientras tanto, la pecera de Jinwan, así como las cosas que había en su interior, probablemente no podría compararse con uno siquiera. Jinwan utilizó una expresión de ¿eres estúpido?, para apuñalar a Jake Juan con la mirada. Jake Juan se detuvo. De repente recordó que Jinwan era realmente muy rico. Normalmente lo ocultaba profundamente. Entonces, ¿por qué estaba presumiendo hoy? Jake Juan no quería quedar mal. Con un chasquido de dedos, el gran perro negro que había criado se abalanzó con un movimiento de la cola y saltó sobre sus piernas. Jake Juan inmediatamente recuperó algo de confianza. Abrazó a su querido perro. El perro negro mordisqueó la cara de Jake Juan. Jake Juan dio a Jinwan una sonrisa demostrativa. Jinwan comprendió que Jessie se estaba burlando de él en este momento, pero nunca había chasqueado los dedos al pez, y nunca había hecho ningún entretenimiento con él. Jinwan sintió que Jake Juan era infantil y no esperaba nada. En la pecera, Liu también se fijó en Jessie y en su perro. Entendió lo que estaba pasando con solo una mirada. Así que las mascotas están compitiendo. Liu agitó con entusiasmo su cola sin cesar y se precipitó hacia la pared de la pecera de cristal. Es hora de hacer que su maestro se sienta orgulloso. ¿Qué tipo de buen perro? Podría vencer a 10 de ellos si lo necesitaba. Wang Shi vio a su propio pez luciendo ansioso por intentarlo. Entonces, vamos a intentarlo. Jinwan extendió la mano con la palma hacia arriba. Liu sabía que Jake Juan era de confianza, por lo tanto, no ocultó nada. Con un movimiento de su cola, saltó fuera de la pecera y aterrizó precisamente en el centro de la palma de Jinwan. Sujetando al pez que le enorgullecía, Jinwan siguió apretando el lomo del pez. Liu quería aprovechar esta oportunidad para tener un encuentro íntimo. Sin embargo, el movimiento de Jinwan fue rápido. Antes de que Liu pudiera hacer nada, colocó al pez dentro de la taza de té con forma de flor que Wang Shi había preparado. Liu, que no pudo robarle un beso, Liu se deslizó infeliz dentro de la taza de té. «Déjame salir, tenía que hacer sus propias tareas». Mientras Jinwan jugaba con el pez, Jake Juan tenía una cara de incredulidad. El pez, de aspecto poco impresionante, realmente saltó. No solo eso, incluso puede saltar dentro de la mano de Jinwan con extrema precisión. Si no hubiera comida como recompensa, su querido perro normalmente ni siquiera correría al lamberle la mano. Sin embargo, Jinwan ni siquiera tuvo que darle de comer al pez. Perdió. Ha perdido. Jake Juan se desesperó. Espera. Jake Juan de repente pensó en algo. Se frotó la cara y dijo: Tianchi, ¿cómo se llama tu pez? Jinwan. Mi perro se llama Gal. La boca de Jake Juan se abrió con una sonrisa. Se sintió como si hubiera hecho un contraataque. Puedo apostar que Jinwan era una calabaza cerrada. Nunca pensó en darle un nombre a su mascota. Aunque Gal no fuera tan inteligente como la pequeña carpa, ganaba a Jinwan en cuanto a tener un nombre. Jinwan. Liu no entendió realmente y hasta quiso reírse. Ni siquiera tuvo tiempo de sacudirse y sacudirse cuando su mirada se topó con la de Jinwan. Liu inmediatamente tuvo un mal presentimiento. Jessie incluso sacó el nombre del perro para presumir. Liu recordó de repente, la pequeña cosita que Wang Shi le llamaba a menudo, no le digas, Jinwan quiere... No, pequeña cosita era mucho más vergonzoso que Gal. Liu sacudió apresuradamente la cabeza y agitó la cola, expresando su desagrado. Por su parte, Jinwan recordó que aún no había puesto el nombre al pez. En realidad, ya había muchas formas de llamar al pez. Normalmente los criados llamaban al pez pez de su alteza o pez maestro. Wang Shi también lo llamaba de vez en cuando pez maestro,
pero sobre todo lo llamaba Pequeña Cosita. Entonces, ¿por qué no hacerlo oficial y llamarlo Pequeña Cosita? Pero ese fue el nombre que creó Wan Shi. Jin-Wan se sintió algo incómodo. Ha estado llamando a este pez internamente todo este tiempo. Ahora era realmente el momento de darle su nombre a este pez. Apretando los labios, Wan Shi envió a alguien a buscar un pincel y tinta. Pensando por un momento, levantó el pincel y escribió la palabra pequeño. Al girar la cabeza, descubrió que el pez lo miraba con una ardiente mirada. Con una sonrisa, Jin-Wan remató el extremo con un pez, y luego se lo lanzó a Jae-Kyung-Hwan. ¿Por qué me das esto? Jae-Kyung-Hwan recogió las palabras, incapaz de responder momentáneamente. Wan Shi, que pretendía ser el fondo, saltó de inmediato para explicar con justicia. Mi señor, su alteza, quiere que recuerde que el nombre del pez del maestro es Xiao Hua. Jae-Kyung-Hwan. ¿Qué clase de nombre extremadamente ordinario y de estilo antiguo y aburrido era ese? Xiao Hua. Los ojos de Li Yu se iluminaron. Este nombre era muy bien dado. Era el mismo que su apodo en el mundo moderno. Li Yu sopló varias burbujas sucesivamente, expresando su amor hacia el nuevo nombre. La llegada de Jae-Kyung-Hwan renovó el conocimiento de Li Yu sobre el Ye Shu de la novela original. El Jae-Kyung-Hwan de la novela era el primo consanguíneo de Jin-Wan. También era uno de los pocos hijos honrados y magnánimos de la nobleza. Aparte del hábito de hablar sin pensar, no tenía ningún otro problema. En realidad, Jae-Kyung-Hwan incluso crió un pez. Li Yu estaba bastante sorprendido por ese hecho. Probablemente era un detalle insignificante en la novela original, al igual que el gato de Gu Fei. Sin embargo, este insignificante detalle casi causó la muerte del pez, especialmente cuando Jae-Kyung-Hwan ordenó a la gente que desatara la correa de Gal. Inmediatamente Gal emprendió una carrera desenfrenada levantando una capa de polvo. Li Yu oyó la conmoción desde muy lejos. El perro, que nunca había visto un pez, se emocionó mucho y se acercó corriendo a olerlo. Cuando Li Yu era un humano, no temía en absoluto a los perros ni a los gatos, pero después de transformarse en un pez, empezó a tener miedo. Aunque a los perros no les gustaba comer pescado, eso no le impide que no le guste tomar cosas con la boca. Los densos y blancos dientes y caninos de Gal eran incluso más grandes que los de Piao Shu. Siempre que este perro encontrara algo interesante, se volvería extremadamente testarudo. Tenían que usar su nariz para olerlo y pinchar varias veces antes de detenerse. El perro iba a apuñalar a este pez. Li Yu gritó, ¡ayuda! En el pánico extremo, la pequeña carpa se olvidó de que estaba en la taza de té. Agitándose suavemente, tratando de escapar, salpicó agua por todas partes. Antes de que Gal lo atacara, Jin-Wan se movió para bloquearlo delante de la taza de té. Al igual que le ocurrió a Piao Shu antes, Gal también se estrelló contra una pared de aspecto humano. Gal solo era un perro extremadamente entusiasta y amistoso. Después de golpear a Jin-Wan, no se enfadó en absoluto. Era la primera vez que lo traían a la finca Jin. También sentía la misma curiosidad por Jin-Wan, al que nunca había conocido. Gal no le tenía miedo a Jin-Wan, pero Jae-Kyung-Hwan sabía cómo se ponía cuando Jin-Wan se enfadaba. Jae-Kyung-Hwan temía que su querido perro fuera golpeado por Jin-Wan y se apresuró a decir, Tianchi, no le pegues. Si quieres pegar a un perro, primero tienes que pedírselo a su dueño. Mi Gal es amistoso por naturaleza, no muerde a la gente. Aunque no muerda a la gente, eso no garantiza que no muerda también a los peces. Jessie Hee tampoco estaba muy seguro. Muy bien, Jin-Wan se volvió hacia Jae-Kyung-Hwan y se rió fríamente 2 veces. Jin-Wan no castigó a Gal. Inmediatamente se dio la vuelta y ordenó a Wan Shi que hicieran que la gente agarrara a Jae-Kyung-Hwan y a su perro y echara a ambos de la finca Jin. Li Yu estaba muy asustado por Gal. Originalmente había planeado esperar secretamente hasta que Jin-Wan estuviera desprevenido y entonces robarle un beso, pero esta oportunidad se esfumó de nuevo. Sin embargo, esta visita del heredero de la finca del Palacio Chen le hizo recordar la trama de Ye Shishi. El sistema le dijo que algunas de las tramas permanecerán, otras cambiarán. ¿Quién sabe qué pasará con esta? En la novela original, a través de Chu Yanyu, el tercer príncipe obtuvo el apoyo de Jin-Wan. Como clan familiar de la anterior emperatriz, el estado del Palacio Chen, los otros parientes de Jin-Wan no necesitaban apoyar a ninguno de los otros príncipes, pero debido a Jin-Wan ayudaron indirectamente al tercer príncipe.
Después de que el grupo de Mu Qianzhao se enterara de que Mu Qianmin había conseguido el apoyo del estado del Palacio Chen, lo odiaron. Justo en ese momento, la nación de Yu Ye envió a su princesa para una alianza matrimonial política. El emperador planeó originalmente que la princesa y Ye Zhi se casaran. El segundo príncipe temía que el tercer príncipe se ganara también el apodo de Jin Yu, por lo tanto creó una trampa para inculpar a Ye Qinhuang, haciendo que este último por error matara a la princesa. La alianza matrimonial fracasaría, la princesa moriría, acabaría Jin Yu enemistado con ese estado. A Mu Qianzhao no le importaba. Según sus cálculos por el bien de la relación diplomática entre las dos naciones, el emperador definitivamente trataría con Ye Zhi. En respuesta, el estado del Palacio Chen definitivamente pediría clemencia. El segundo príncipe solo necesitaba que los funcionarios del gobierno que lo apoyaban lo reprendieran implacablemente frente al emperador y afirmaran obstinadamente que Ye Zhi y el estado del Palacio Chen eran una vergüenza para la emperatriz Xiaohu. Como mínimo, el emperador les quitaría sus títulos. El estado del Palacio Chen también recibiría un castigo implícito. Las fuerzas del tercer príncipe en la cancha no eran iguales a las del segundo príncipe. De acuerdo con la personalidad del tercer príncipe, si la petición de clemencia no tenía éxito, pondría su propia seguridad en primer lugar y abandonaría a los demás. En ese momento, Mu Qianzhao intentaría ganarse de nuevo el dominio del Palacio Chen. Si tiene éxito, el estado del Palacio Chen definitivamente se convertiría en un leal inquebrantable a él. Si no lo consigue, al menos el tercer príncipe perdería una capa de protección. El segundo príncipe tramó un sucio plan para difamar a Ye Qinhuang. Desafortunadamente, el sexto príncipe recibió la noticia primero. Sin embargo, el sexto príncipe no dijo la verdad al estado del Palacio Chen, ni al tercer príncipe. En su lugar, esperó a que ocurriera la tragedia. Al final, la persona que murió no fue la princesa de Jin Yu, que vino por una alianza política, sino la hija menor más querida del emperador. El emperador mondó en cólera. Ye Zhi fue ejecutado. A la hacienda del Palacio Chen se le quitó su condición de nobleza y fue exiliada. Jin Wan sufrió la ira del emperador implícita y fue confinado dentro del estado de Jin. El sexto príncipe se ofreció para ayudar al emperador a aliviar sus preocupaciones y se casó con la princesa de Jin Yu. Sin embargo, al final, el tercer príncipe seguía pensando que todo era un complot del segundo príncipe y que el sexto príncipe le estaba ayudando a ganarse el apoyo de Jin Yu. A partir de ese momento, confió aún más en el sexto príncipe. En realidad, después de su suceso, el sexto príncipe comenzó a hacer tratados en secreto con la gente del tercer príncipe. Todo esto fue solo el sexto príncipe ganando a todos en su propio juego. Por un lado, aumentó la hostilidad entre el segundo y el tercer príncipe, y por otro lado, eliminó el poder del estado del Palacio Chen. El segundo príncipe y el tercer príncipe eran siniestros, pero el sexto príncipe era aún más malicioso. La lealtad del estado del Palacio Chen era en realidad algo que el sexto príncipe obtuvo del tercer príncipe a través de Jin Wan. Después de saber que el patrimonio del Palacio Chen iba a apoyar a regañadientes al tercer príncipe, el sexto príncipe sabía que ya no podía utilizarlo a través del tercer príncipe, puesto que ya había ganado la plena confianza del tercer príncipe. No había nada de malo en eliminar este brazo que él personalmente le regaló al tercer príncipe. Al mismo tiempo, podía hacer que el segundo y el tercer príncipe cayeran por completo, y así darse la oportunidad de luchar por el trono. La batalla entre los príncipes originalmente no debería haber afectado a la princesa. Sin embargo, el sexto príncipe estaba incluso dispuesto a sacrificar a su propia hermana. El sexto príncipe sabía muy bien que si la única que moría era la princesa diplomática extranjera, el emperador permitiría a la finca del Palacio Chen algún margen de maniobra al final. Pero si alguien del linaje real moría, el emperador no se contendría a través de los recuerdos de la emperatriz Xiaohu. Se puede ver a través de esto que el corazón del sexto príncipe era en realidad el más negro. Esta persona se escondió detrás del tercer príncipe todo el tiempo. Si no fuera por eso, después de que el segundo y el tercer príncipe cayeran, el sexto príncipe no habría sido capaz de disputar el trono contra Jin Wan e incluso casi ganarlo. Para obtener el poder, murieron innumerables personas. El más inocente en la novela fue probablemente el estado del Palacio Chen y Ye Zhi, pero ahora hubo un cambio. A Jin Wan no le gustaba para nada Chu Yanyu. Con esa conexión menos, será aún más difícil para el tercer príncipe ganarse el estado del Palacio Chen.
¿Seguiría el segundo príncipe intentando inculpar a Ye-Shi? Si el segundo príncipe no lo hubiera intentado, tal vez el sexto príncipe tampoco habría ideado su malvado esquema. Li Yu no tuvo muchas interacciones con Ye-Shi. Aunque esta persona necesitaba una paliza por su verborrea, era uno de los pocos amigos de Jin-wan, además de su familia. Por desgracia, murió en la lucha por el poder, pero era inocente. Más adelante en el libro, el sexto príncipe no consiguió hacerse con el trono. A pesar de que Chu Yanyu pidió clemencia, Jin-wan ejecutó al sexto príncipe en venganza por toda la familia de Ye Qinhuang. Estaba claro lo molesto que se sentía Jin-wan en su corazón por esto. Li Yu pensó que si la trama de Ye-Shi seguía en pie, debía ayudar al otro hombre a evitarla lo mejor posible. Pero solo era un pez en este mundo, ¿cómo iba a ayudar? Ye-Shi solo venía a la finca Jin un poco más que la gente normal, pero aún así no contaba como frecuente. Como mucho, Li Yu solo podía convertirse en humano durante 1 hora al día. Lo más probable era que no pudiera encontrarse con Ye-Shi, y aunque se encontraran, 1 hora no era suficiente para que Ye-Shi le creyera. La persona con la que Li Yu tenía más contacto seguía siendo Jin-wan. Solo podía pedir la ayuda de Jin-wan. Estaba pensando en cómo actuar cuando el sistema Kaka saltó de repente y dijo: Anfitrión, la misión de Rama, Fortaleza Impenetrable, ha alcanzado sus requisitos. ¿Desea comenzarla? Li Yu: ¿Qué rama de la misión? Está claro que no he hecho nada. ¿Por qué se abriría de repente? Sistema: porque el anfitrión obtuvo el deseo de ayudar altruistamente y rescatar a un personaje carne de cañón de la novela. Li Yu se rió. Aunque el señor heredero también era un carne de cañón, sin embargo, según las circunstancias de Ye-Shi, era probablemente el tipo de carne de cañón más notable entre todos. Será mejor que esta misión de Rama se complete sin problemas, tan pronto como termine de rescatar el tipo. Si fuera como la misión de la Peligro, entonces sería todo un dolor de cabeza. Li Yu también estaba frustrado por la tarea de encuentro íntimo, así que lo dijo con cautela. ¿Qué clase de misión es esta? ¿Cuál es la recompensa? Déjame escuchar los detalles. El sistema guió a Li Yu a mirar la misión de la tarea Fortaleza Impenetrable. La descripción de esta misión era muy detallada. Sin embargo, cuando protegiera a la persona que quería salvar dentro de un determinado periodo de tiempo y evitara su muerte, contaría como éxito. En constancia con su objetivo, la misión de defensa impenetrable también tenía una descripción muy grandiosa. Para proteger bien el objeto, este debe ser como una fortaleza impenetrable. Li Yu: ¿y la recompensa? Una vez completada la misión, el anfitrión puede elegir entre las siguientes opciones. El sistema comenzó a enumerar mecánicamente. Li Yu no quería oírlo. De acuerdo, lo específico puede esperar a ser discutido después de que termine la misión. Las recompensas del sistema Kaka eran cada vez más, incluso sin la misión. Habría hecho todo lo posible para ayudar a Ye-Shi. Cualquiera que fuera la recompensa, no era realmente tan importante. El plan de Li Yu consistía en escribir una carta explicando claramente los detalles de la estratagema del segundo príncipe para Ye-Shi y transmitírsela a este. No importaba si Ye Qinhuang le creía o no, al menos esta carta traería la atención del Palacio Chen. Mientras estuvieran atentos, el segundo príncipe no podría apuñalarlos en secreto tan fácilmente. Li Yu ya tenía la capacidad para convertirse en humano, así que no tenía que preocuparse de cómo un pez podría sostener un pincel para escribir. Él podía simplemente cambiar a un humano. Pero no fue hasta que tuvo que escribir la carta que descubrió que las palabras que la gente usaba en la antigüedad estaban todas en caracteres chinos tradicionales. Con muchas conjeturas, Li Yu pudo leer un poco de chino tradicional, pero si tenía que usarlo para escribir cartas, no podría hacerlo. Li Yu de repente se sintió como si fuera un analfabeto. No podía permitir que esto lo dejara perplejo. Ya que puede leer la mayor parte, solo necesita encontrar un libro con muchas palabras y copiarlas de ahí. Jin-wan no tenía muchos libros en su habitación, pero tenía un enorme estudio al que Li Yu nunca había ido. Cuando llegó la hora de que Jin-wan se dirigiera al estudio, Li Yu saltó voluntariamente a la mano de Jin-wan y le agarró los dedos, negándose a soltarlo. «Realmente no puedo hacer nada contigo». Jin-wan le dirigió una mirada indulgente y cariñosa. Desde que el pez tuvo un nombre, se volvió aún más audaz. A pesar de que se quejara, Jin-wan no dudó en agarrar la taza con forma de flor en la que la pequeña carpa solía quedarse.
Cuando llegó al estudio, Jin-wan colocó al pez a un lado del escritorio, como de costumbre, y tomó el libro que necesitaba leer. Cuando Jin-wan leía antes en su habitación, la pequeña carpa siempre estaba muy callada. Esta vez, el habitual acuerdo tácito y obediente se rompió. El pez siguió expandiendo la cara con todas sus ganas hacia el libro que estaba leyendo, mientras se extendía y movía su cola sin parar. Liu, el ángulo está demasiado inclinado, no puedo ver. ¿Xiaoyu quería jugar de nuevo? Jin-wan fue bastante indulgente con este pez. Con una sonrisa acercó la taza de té. Después de que Wang Xi se enterara de que Jin-wan iba a llevar al pez al estudio, ya colocó una pesada capa de cubierta absorbente de agua sobre la mesa. Liu pudo por fin ver el libro. Mientras miraba, memorizó rápidamente las palabras que debía escribir en la carta, recordando todo lo que podía. Pensó en esperar hasta que no hubiera nadie y luego intentar escribir la carta él mismo. Mientras Jin-wan leía el libro, vio que la cabeza de la pequeña carpa asentía repetidamente, con un patrón bastante notorio. Jin-wan tuvo de repente la idea errónea de que este pez sabía leer. ¿Quizás se lo imaginó? Jin-wan dejó el libro y se frotó las cejas. Descubrió que en tan pronto como colocó el libro en el suelo, la pequeña carpa que se encontraba sobre la taza de té también se inclinó lentamente hacia adelante y hacia abajo. Luego, con un tropiezo, se deslizó sobre las páginas del libro. Jin-wan, ¿así que en realidad estaba durmiendo? Liu, ¿cómo me quedé dormido?